Amigos, bienvenidos a Ponte al Día de su noticiero Venevisión. Lirio Pérez Petit y Gregorio Rojas Flores listos para llevarles a las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo. Comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, estudia la anulación de recursos para la Asamblea Nacional por considerarla en desacato. Adelantó que todo dependerá de lo que dictamine el Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría General, órganos que consultó. Yo no puedo utilizar los recursos públicos en instituciones que desacatan y llaman al desacato de las leyes. No, nosotros tenemos que dar el ejemplo. Y voy a esperar la sentencia del tribunal, lo que me responde, y la Contraloría General. Pero he adelantado y he pedido la nómina de trabajadores que no tienen la culpa y de obreros. Por si fuera el caso, hacer el depósito directo de la nómina de los trabajadores, trabajadoras, obreros y obreras de la Asamblea Nacional que tienen derecho a su sueldo, a sus vacaciones y a todo su disfrute. Pero si fuera el caso, olvídese, señor Ramos Alú, que no me va a temblar el pulso para cumplir cualquier sentencia o dictamen del Tribunal Supremo y de la Contraloría, y ni un centavo va a ir para allá. Así de sencillo. Por otro lado, el mandatario nacional también anunció que el mayor general Néstor Reverol será el nuevo ministro de Interior, Justicia y Paz. Lo defendió de las acusaciones de narcotráfico. Yo quiero anunciar que he designado al mayor general Néstor Reverol Torres nuevo ministro de Interior, Justicia y Paz, para que con su experiencia vaya a fortalecer las operaciones de liberación del pueblo, OLP. Es un hombre valiente, no le tiene miedo a nada ni a nadie. Como ministro del Interior rompió récord de captura de narcotraficantes mundiales, y eso es lo que le quieren hacer pagar la DEA y todas las mafias del narcotráfico estadounidense, porque la mafia del narcotráfico está en Estados Unidos. Ellos tienen unos capos por aquí, por Colombia, por México, pero al final el dinero de todo el narcotráfico del mundo, ¿dónde está? En los bancos de los Estados Unidos de Norteamérica. El presidente de la República también anunció otro cambio en su cartera ministerial. Como en el campo de la seguridad, estoy poniendo un pitcher nuevo que venga con la bola a 95 millas. Le he dado las gracias al ministro Pérez Abad por el esfuerzo que ha hecho durante estos 7 meses, y voy a designar al profesional, joven venezolano, Carlos Farías, como nuevo ministro de Industria y Comercio, para que venga con nuevos bríos, con nueva fuerza. Por eso que le solicité al compañero Ricardo Molina que vuelva a casa, al fundador de la gran misión Vivienda Venezuela. Lo estoy designando ministro de Obras Públicas y Transporte, para que asuma la misión transporte y la convierta en una gran misión de la patria. Durante su intervención también declaró su respaldo pleno a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre la incorporación de los diputados de Amazonas a la Asamblea Nacional. La rectora del CNE, Socorro Hernández, aseveró que las investigaciones solicitadas por el PSUV sobre presunto fraude pudieran impactar en el proceso del referéndum revocatorio. Hernández también explicó que será la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia la que decidirá si es viable o no la cancelación de la inscripción de la MUD como partido. Luis Emilio Rondón, rector del CNE, afirmó que los procesos de investigación sobre el supuesto fraude en la recolección del 1% de firmas no detienen el proceso administrativo. Consideraciones procedimentales no detienen el procedimiento administrativo. El procedimiento se mantiene en cada una de las fases, como lo señala el reglamento, y ninguna de estas decisiones de índole de investigación detienen la buena marcha del proceso administrativo. A juicio del diputado del PSUV Francisco Torrealba, el revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro no tiene futuro. Representantes de la Mesa de la Unidad presentaron ante el CNE la solicitud para la activación de la segunda fase del referéndum revocatorio. Piden habilitar 14.500 centros para recoger las 4 millones de firmas necesarias. Entregando la comunicación
donde la MUD solicita la fecha del 20%. Aquí para nosotros una fecha perfectamente válida es el 23, 24 y 25 de agosto, así lo estamos estipulando en esta comunicación que estamos entregando el día de hoy. Hay tiempo de sobra para hacer el referéndum este año 2016. El gobernador de Aragua, Tarek El Aissami, expresó su apoyo al exdirector de la ONA, mayor general Néstor Reverol, y a su ex subdirector, general Edilberto Molina, ante la acusación de fiscales de la Corte de Nueva York. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, no descartó llegar a la presidencia de la República de ser postulado en primarias por la oposición. En información de sucesos, un funcionario de la policía del municipio Libertador fue asesinado para despojarlo de su moto y arma de reglamento en Catia, aquí en Caracas. A él le habían robado unos pavos, entonces él fue a reclamar y una gente a quien le estaba reclamando, pues, los muchachos lo agarraron y apuñalaron. Hasta en las partes del monte, que uno podía estar más o menos seguro, y donde hay más delincuencia y más por eso. En Táchira, cuatro muertes violentas se registraron en las últimas horas. En la Plaza de Toros, ¿verdad? Igualmente se van a tomar algunas medidas. Ya el señor gobernador ha dictado al respecto algunas acciones de manera inmediata, las cuales están tendientes a cerrar esta área. 4 sujetos fallecieron luego de enfrentarse a una comisión mixta del 6CPC en Los Teques, estado Miranda. En Zulia, un delincuente fue abatido al ser sorprendido luego de robar una camioneta. En Guárico, en la Penitenciaría General de Venezuela, los reos mantienen a 40 personas secuestradas para exigir el traslado de los privados de libertad que permanecen en la cárcel 26 de julio. Venezuela, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, reiteró que está en pleno ejercicio de la presidencia pro tempore del Mercosur desde el pasado 29 de julio. Asegura que Argentina, Brasil y Paraguay forman una alianza para reeditar una nueva operación Cóndor. Los diputados del estado Amazonas se incorporaron a sus funciones parlamentarias. Afirmaron que pese a la decisión del TSJ, cumplirán las tareas legislativas para las cuales los eligió el pueblo. El jefe de la bancada oficialista, Héctor Rodríguez, aseguró que las sesiones en las que participen los diputados de Amazonas serán nulas. Este martes, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de acuerdo sobre la crisis que atraviesa el Sistema Nacional Público de Salud. El oficialismo insiste en que la actuación del Parlamento es ilegal. Para el jefe de la bancada de la Unidad, Julio Borges, no hay manera legal ni política con la que se pueda frenar el referéndum revocatorio. El Contralor General de la República, Manuel Galindo, expresó que la Asamblea Nacional mantiene un constante desacato al TSJ y entorpece la gobernabilidad del país. Los diputados de la Mesa de la Unidad, José Manuel Olivares y Manuela Bolívar, en compañía de pacientes crónicos, acudieron a la sede del CNE para exigir la fecha de recolección del 20% de firmas. El día de hoy fue suspendido el servicio de agua en Caracas y Miranda durante 24 horas. Robert Alcalá, diputado por la Unidad, aseguró que la presidenta del Consejo Nacional Electoral debería ser acusada ante el Ministerio Público por obstaculizar la expresión popular. El vicepresidente Aristóbulo Isturiz anunció que el Consejo Nacional de Economía Productiva ha supervisado 512 empresas no petroleras frente al proceso de distribución de alimentos. Familiares de pacientes recluidos en las llamadas casas de reposo denunciaron ante la sede del Seguro Social como insuficiente la cantidad de dinero que reciben. El ministro de Ecosocialismo y Aguas, Ernesto Paiva, desmintió que los animales del Parque Zoológico de Caracuao estén muriendo de hambre. Conductores tachirenses condenan la activación de 6 estaciones de servicio alternas en las que establecieron precios internacionales. El ministro para la Vivienda, Manuel Quevedo, anunció que esta semana entregarán la vivienda número 100.000 de este año. La aerolínea Dynamic Airlines anunció a través de su portal web la suspensión de sus vuelos hacia Caracas desde Fort Lauderdale. Mantendrán sus vuelos hasta el 20 de agosto. La Guardia Nacional Bolivariana exaltó la labor y trayectoria de nuestro corresponsal en Zulia, José Leonardo Nava, a propósito del 79º aniversario de la creación de este componente militar. Felicidades a José Leonardo.
Felicidades a José Leonardo, claro que sí. Hacemos nuestra primera pausa. Pero al regreso venimos con más información. No se aparten de su pantalla. (7:43 de la mañana), tiempo de repasar lo más destacado en materia internacional. En Brasil, el instructor del Senado, Antonio Anastasia, recomendó avanzar en el juicio político contra la mandataria Dilma Rousseff para que finalmente sea removida. En un documento de 441 páginas, el funcionario brasileño argumenta que Rousseff cometió delitos fiscales como la alteración en cuentas públicas, lo que significa una grave violación a la Constitución. La jefa de Estado fue suspendida de su cargo el pasado 12 de mayo cuando el Senado inició el impeachment. Ahora la situación de la gobernante será definida el próximo 29 de agosto. Al menos 54 parlamentarios deberán votar a favor de su destitución. Este es el techo del preescolar Madre María de San José, ubicado en Antímano. Aquí también comenzaron a sembrar legumbres y hortalizas. Hemos aprendido bastante. Una de las cosas es que ya nosotros no es necesario comprar cebollín porque la estamos sembrando, no vamos a comprar tomate, lo estamos sembrando y estamos también haciéndole la lechuga, la zanahoria. La idea es que los niños lleven esto a su casa. Muchos niños ya están sembrando en su casa el cebollín, el cilantro, que es lo que pueden más o menos sembrar, pero algunos padres han venido que quieren cosechar también el tomate y también el pimentón. Esto es sano, como todo ve, esto es sano, esto no tiene ninguna química. Mirna Crespo es ingeniera en agronomía del Ciara. Ella acudió a Antímano para brindar apoyo e instalar las mesas de cultivo en este centro de educación preescolar en el que reciben enseñanza 136 niños. Lo traemos a estos espacios para que ellos vean los diferentes rubros que hay y entonces ellos se entusiasman a trabajar con la tierra, a familiarizarse con las plantas, a familiarizarse con los frutos. La experiencia que nosotros tenemos desde la Fundación Ciara es que lo que necesitamos es tener luz, agua. Y el suelo nosotros podemos hacerlo desde los restos de comida que se tienen de la cocina. Tenemos cilantro, cebollín, lechuga. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa que nosotros no volvemos a comprar en la calle? Entonces, un espacio tan pequeño como es 1 metro cuadrado, mira todas las plantas que se desarrollan. La invitación es a la población que aprovechen todo el espacio posible, desde una ventana, una azotea, un patio, no para vender, sino para su autoconsumo. Ellos abonan la tierra para sembrar con productos naturales. Lo que va saliendo de la cocina, se va la soja, conchas, esto es comida que quedó, entonces se va para que se vaya descomponiendo. Eso se hizo, entonces ya cuando tiene 30 días de descompuesto, se saca otra vez, se vuelve a mezclar y se lleva a las mesas. Es una experiencia maravillosa y que lo hagan en sus casas y sea un espacio chiquitico, siguiendo los pasos se puede hacer todo esto, manos a la siembra. Hasta ahora en la platabanda de este preescolar han instalado 6 mesas organopónicas y en el mes de septiembre esperan llegar a 20, lo que le permitirá a los niños no solamente ingerir alimentos más sanos, sino también aprenden a sembrar, a producir, a trabajar. Noticiero Venevisión te recomienda que eches raíces en suelo venezolano porque el futuro está en la raíz. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. En 2 días se encenderá el pebetero en el Estadio Maracaná y oficialmente iniciarán los Juegos Olímpicos Río 2016. Pero hoy comienza la acción de la justa deportiva con el torneo femenino de fútbol. Suecia y Sudáfrica abrirán el torneo a las 12 del mediodía en el grupo en Río de Janeiro. En ese mismo estadio, a las 3 de la tarde, jugarán Brasil y China. En Sao Paulo se disputarán los partidos del grupo F. Canadá y Australia jugarán a las 2 de la tarde, mientras que Zimbabue y Alemania jugarán a las 5 de la tarde. Estados Unidos y Nueva Zelanda se enfrentarán a las 6 de la tarde en Belo Horizonte por el grupo G, mientras que la jornada la cerrarán en ese mismo estadio a las 9 de la noche. Francia y Colombia arrancan los Juegos Olímpicos.
Hacemos una pausa. Así es, y al regreso en Entrevista a Venevisión nos acompaña Cipriano Heredia, diputado ante el Consejo Legislativo del Estado Miranda. Con él conversaremos en breve. Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista a Venevisión. Nos acompaña Cipriano Heredia, él es diputado ante el Consejo Legislativo del Estado Miranda. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Lirio, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Aprovechando que también usted es abogado, conocedor de la Constitución, vamos a empezar hablando sobre eso que dijo el Procurador General de la República el día sábado. Él, refiriéndose a la reincorporación de los 3 diputados de Amazonas a la Asamblea Nacional, asomaba que ellos pueden ser enjuiciados, incluso allanándoseles la inmunidad parlamentaria. ¿Esto es posible? Sí, fíjate que más bien lo que dijo fue lo contrario, que podían ser enjuiciados sin allanamiento o sin previo. O obviando la inmunidad parlamentaria. Textualmente, me recuerdo que dijo que no podían escudarse en la inmunidad parlamentaria para enfrentar la justicia ante lo que él considera es un delito, como ha sido incorporar a los diputados de Amazonas y las recientes decisiones que ha tomado la Asamblea Nacional. A mí en realidad me parece que lo dicho por el procurador el fin de semana es muy grave. Es como una suerte de declaratoria de guerra del resto de las instituciones del Estado contra un Estado por el solo hecho de que, contra un poder del Estado, porque por el solo hecho de que ese poder, que en este caso es la Asamblea Nacional, no está controlado por el oficialismo, como sí lo están el resto de las instituciones públicas. Dijo el procurador allí que no reconocía a la Asamblea Nacional como poder legislativo, que instaba a los demás órganos de la administración pública a no reconocerlo. Dijo que estaban fuera del cauce de la Constitución, que estaban atentando contra el Estado de Derecho, que estaban simplemente violando la Constitución, y una gran cantidad de cosas que en realidad tú se las puedes aplicar es al Tribunal Supremo de Justicia. La Asamblea Nacional lo que hizo fue rescatar su soberanía parlamentaria y ha venido tomando una serie de decisiones que yo celebro ruidosamente, como ha sido, por ejemplo, declarar que el acto de designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que se hizo a finales de diciembre fue nulo, fue írrito, porque fue viciado desde el principio, no se cumplieron los procedimientos, muchos de esos magistrados ni siquiera reúnen los requisitos, o esta última que fue reincorporar a unos diputados que fueron electos por el pueblo de Amazonas y que de una manera absolutamente absurda el Tribunal Supremo de Justicia no solamente los despoja de su investidura, sino que pretende mantener en el limbo y dejar sin representación a todo un estado del país como lo es el estado de Amazonas. Así que la Asamblea Nacional lo único que ha hecho es rescatar su soberanía parlamentaria frente al Tribunal Supremo de Justicia y advertir que no se cala más esta actitud del tribunal de violar permanentemente la Constitución y anular todos sus actos sin que aquí pase nada, ¿no? Pasando ahora al tema revocatorio, ya representantes de la Mesa de la Unidad Democrática recibieron ese informe donde consta que el 1% es válido, la validación de huellas, pidieron activar la segunda etapa, que sería la recolección del 20%, y nuevamente hay como disparidad entre declaraciones de 2 de los rectores. La rectora Socorro Hernández decía que los resultados que arroje un proceso pueden afectar el que viene, y sin embargo el otro rector, Luis Emilio Rondón, decía que no tiene por qué esa investigación que se ha pedido al Ministerio Público sobre presuntas irregularidades condicionar el proceso administrativo. Sí, efectivamente, como tú lo acabas de decir, estamos en una etapa importantísima del referendo revocatorio. En los últimos días han pasado varias cosas. Primero, finalmente, el CNE, el 1 de agosto, después de tanto tiempo, reconoce que recogimos el 1%, que es una suerte de prerequisito que está en el reglamento, más no está en la Constitución. Nos hicieron perder 5 meses en esta etapa que no existe constitucionalmente, pero digamos, el referendo está vivo, los laxos todavía dan. Ayer se recibió el acta formal del 1% y se hizo ya la solicitud de pasar a la siguiente fase, que es la del 20%, e incluso se hicieron proposiciones que se recoja las firmas del 20% entre el 23 y el 25 de agosto y que se fijen aproximadamente 15.000 puntos de recolección de esa firma. Eso lo está proponiendo la MUD. Sin embargo, todos habremos notado que la rectora Itibizay Lucena, cuando hizo el anuncio del 1%, puso más énfasis en las supuestas violaciones, en las supuestas firmas forzadas o supuestos muertos firmantes, etcétera, como todos lo vimos, puso el 80% de la locución se lo dedicó a eso, amenazó mucho con la fiscalía, habló mucho de la investigación y le dedicó muy poco tiempo al reconocimiento formal del 1% que realmente era la noticia. Eso no es casualidad, eso es porque el oficialismo pretende empañar este proceso
con este tipo de trucos, e incluso esta rectora sale diciendo que el referendo podría ser truncado de una vez administrativamente porque hay una averiguación. El rector Rondón le respondió muy bien, como tiene que ser, una cosa no tiene nada que ver con la otra, esto es un derecho del pueblo que lo está ejerciendo soberanamente y el proceso puede continuar independientemente que paralelamente haya una investigación sobre un mínimo porcentaje de las firmas que yo en lo personal no tengo la menor duda que la mayoría de ellos son infiltrados que mandaron a entrar allí para poder empañar el proceso del revocatorio. Quizá, regresando al tema de los diputados de Amazonas, ellos se incorporaron. Ayer la Asamblea sesionó con ellos ocupando sus curules. Así es. Representantes de la bancada del Gran Polo Patriótico dijeron que toda sesión con ellos en sus curules va a ser nula. Y el contralor Manuel Galindo decía que el Parlamento está desacatando al TSJ y cito textualmente que eso entorpece la gobernabilidad y altera la paz. Claro, y el presidente Maduro también anunció ayer prácticamente que no le iba a mandar más plata a la Asamblea Nacional. Entonces, solo para nómina, dijo. Bueno, solamente para nómina, que obviamente no va a incluir a los diputados. En todo caso, yo creo que todo esto se conecta perfectamente con lo que venimos analizando del procurador. El procurador lo que hizo fue adelantar cuál va a ser la estrategia del oficialismo en general. Viene un proceso de desconocimiento de todas las instituciones hacia la Asamblea que se traduce en que no le van a bajar recursos, en que los demás órganos no van a acatar las leyes, en que la fracción del PSV no va a estar presente en el Parlamento cuando estén los diputados amazonas. Bueno, despídanse de sus cargos porque los diputados amazonas van a estar ahí siempre. Nunca debieron haberse desprendido, que conte. Lo que pasa es que la Asamblea, en las primeras de cambio, tuvo una interpretación de cómo manejar esto. Ellos mismos pidieron ser desincorporados, pero viendo que pasaron 6 meses y que no hay ningún tipo de avance en el proceso, nosotros no vamos a salir a avalar una violación de la Constitución de esa manera, ni vamos a permitir que un Estado completo del país se quede sin representación parlamentaria. Por eso yo digo aquí, celebro ruidosamente la actitud de desafío que está planteando ahora la Asamblea Nacional, porque es el rescate de su soberanía parlamentaria y es el ejercicio pleno del poder del cual lo investió el pueblo con 2/3 partes. ¿Qué piensa del nombramiento de Néstor Reverol como nuevo ministro de Interior, Justicia y Paz justo un día después de que se conociera que la Fiscalía de Estados Unidos está señalándolo de estar presuntamente vinculado con actividades ligadas al narcotráfico? Pienso que las designaciones ministeriales de ayer, todos los cambios que se hicieron son una provocación y una radicalización. Designar a un investigado por narcotráfico como ministro del Interior y Justicia, que le va a dar nada más y nada menos que todo el control, por ejemplo, sobre las policías del Estado, todo el aparato de inteligencia, etcétera, es una provocación brutal desde el punto de vista político y es un anuncio del incremento de la represión que se viene en estos días porque el gobierno se sabe perdido. Y cambiar a Pérez Abad, pocos días después de que dijo que había que seguir flexibilizando el esquema cambiario y que había que pensar en un proceso, aunque sea parcial, de reversión de las expropiaciones, para mí es una clara señal que el gobierno no está dispuesto a hacer más cambios económicos de los tímidos que ha hecho hasta ahora. Por lo tanto, el modelo socialista de inspiración marxista, interventora de la economía y de la propiedad que ha privado hasta ahora no se va a revertir. Por eso yo le digo a los venezolanos, la única forma de que podamos tener un cambio en la política económica y que podamos salir de esta crisis en la cual la gente come de la basura es provocando un cambio político, un cambio de gobierno, y eso lo vamos a lograr a través del referendo revocatorio en este año 2016. Administre bien los segunditos finales para que nos hable sobre el abastecimiento, tanto de productos básicos como de medicinas. ¿Cómo lo ve? No, terrible. Estamos sufriendo la peor crisis que haya habido en la historia. Estamos por 4º año consecutivo en la inflación más alta del mundo. Este es el proceso de escasez de bienes y de medicinas y alimentos más grave de nuestra historia. Cada vez más gente comiendo de la basura. Los efectos en la desnutrición son brutales, hay más de la mitad de la población está comiendo 2 o menos veces al día y eso está causando un daño irreversible en toda una generación que lo vamos a ver más adelante y que, insisto, hay que salir de este gobierno por la vía del referendo revocatorio este 2016 y si por A por B llegaren a truncar ese camino, hay otras salidas constitucionales para hacerlo este año 2016 para que esto provoque un cambio de gobierno y no solamente presidente. Gracias por haber estado aquí en Entrevista Venevisión. Muchas gracias a ti. Despedimos así a Cipriano Heredia, él es diputado ante el Consejo Legislativo del Estado Miranda y además abogado constitucionalista y quedamos contigo, Gregorio. Muchísimas gracias, Lirio. Amigas y amigos, hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos, que tengan todos un excelente día y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Fuerte abrazo.